cautiverio continuo del yugo de madera. Ciro el persa no le dio la independencia a Judá. Zerubabel fue nombrado gobernador en Judea, pero permaneció bajo la autoridad de los monarcas persas. De hecho, muchos años antes, Daniel ya había previsto una serie de 4 principales imperios mundiales, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 de Daniel, que controlarían el mundo hasta la venida del gran reino de la roca, el reino de Elohim bajo Yahshua HaMashiach y sus vencedores. En Daniel 7 se nos dan más detalles. Al saber que estos imperios de bestias, león, oso, leopardo y la bestia sin nombre, permanecerían en el poder hasta que llegara el momento en que los santos tomaron posesión del reino. Está en capítulo 7. Estos imperios de bestias eran Babel, Medo-Persia, Grecia y el imperio romano. Por lo tanto, vemos que el cautiverio fue por una larga duración y el edicto de Ciro simplemente cambió el yugo de hierro por un yugo de madera. Así que Judá simplemente se convirtió en una de las provincias del imperio medo-persa en ese momento. Mientras que Judá había estado bajo un yugo de hierro durante 70 años, ahora estaban bajo el yugo de madera más suave. Elohim les permitió permanecer en su tierra como sirvientes de los medos y persas. Este imperio fue representado en el capítulo 2 de Daniel como el pecho y los brazos de plata y en Daniel 7 como el oso. Esto volvió a cambiar unos 200 años después, cuando Alejandro Magno conquistó Persia, formó el imperio griego. La dominación del imperio griego fue representada en Daniel 2 como el vientre y los muslos de bronce, ¿sí?, en la gran imagen. ¿Sí? Este imperio también fue representado en Daniel 7 como el leopardo. En el cambio de Persia a Grecia se mantuvo el yugo de madera de Judá. Ellos simplemente cambiaron de amos. Cuando murió Alejandro, su imperio griego se dividió entre sus 4 generales. Ptolomeo recibió Egipto y Seleuco recibió Siria. Palestina quedó atrapada en el medio, se convirtió en el campo de batalla de estos 2 imperios y a veces estaba controlada por Siria, otras veces por Egipto. Finalmente, alrededor del año 163 antes de la era común, después de algunas cosas particularmente desagradables que el rey sirio hizo en el templo de Jerusalén, los macabeos se levantaron y arrojaron el yugo de Siria. Durante un siglo, la nación de Judá se independizó. Es evidente que Elohim permitió que el yugo de madera fuera removido temporalmente debido a la blasfemia del rey sirio. Luego, en el año 63 antes de la era común, el ejército romano bajo Pompeyo capturó Siria y Judea. Y una vez más Judea cayó bajo un yugo de madera. El imperio romano fue representado en Daniel 2 como las 2 piernas de hierro. En Daniel 7 se representa como una bestia sin nombre con dientes de hierro. Muchos de los judíos se quejaron bajo el gobierno de Roma, no aceptándolo como siervos de Elohim, no lo quisieron aceptar. ¿Sí? No querían estar bajo el yugo de madera, surgieron muchos falsos mesías prometiendo liberarlos y traer el reino de Elohim, pero todos fallaron. Los grandes dientes de hierro de Roma, las garras de bronce, pisotearon toda la resistencia bajo sus pies, como estaba determinado en el capítulo 7 de Daniel. Si la gente hubiera entendido las escrituras, se hubieran dado cuenta de que ellos mismos necesitaban arrepentirse y orar por Roma. Así como ya había dicho que oraran por el bienestar de Babel. Pero a medida que pasaba el tiempo, su rebelión contra Elohim creció y Yahweh respondió aumentando la opresión de Roma. Si la gente hubiera decidido ser amiga de Roma, los romanos los habrían tratado con mucha más amabilidad, como hicieron con otras naciones. Pero Judea era un país difícil de gobernar porque eran las más rebeldes de todas las provincias de Roma. Roma no tuvo en cuenta la rebelión, creían en aplastar a fondo toda rebelión para dejar claro que la rebelión era inútil, o sea, destrucción total. Creían que solo eliminando toda esperanza de éxito podían desalentar una nueva revuelta. Sin embargo, los judíos creían que Yahweh estaba de su lado, que su templo era la casa de Elohim y que Elohim quería que fueran libres e independientes. Vieron a Roma pagana como un opresor impío e idólatra y no como un siervo de Elohim para azotarlos hasta que se arrepintieran y creyeran en el mensaje de irme ya. No lo creyeron de Nabucodonosor, no lo creyeron de los griegos, no lo creyeron de Roma.
No comprendieron que al estar pensando de esa forma, estaban declarando que su Elohim no era todopoderoso o los habría libertado, y comenzó a nacer en ellos la chispa de la autopreservación que terminaría incorporándose más abiertamente, mucho más adelante, en el misticismo judío, cuando desarrollaron una teología inventada basada en el concepto de que Yahweh necesita de la ayuda del hombre para completarse, para recuperar las partecitas que perdió. No querían someterse al yugo de madera de Roma, más de lo que sus antepasados habían querido someterse al yugo de madera de Babel. Y así, al yugo de hierro, perdón, de Babel, ¿sí? Así la historia de Judea se movió de manera constante hacia ese enfrentamiento final, ¿sí? En el año 70. En el año 70 de la era común, cuando se conocería de una vez por todas de qué lado Elohim lucharía. Yahweh luchó por Roma. Y Jerusalén fue destruida una vez más y Yahweh puso a la gente bajo el yugo de hierro una vez más, después de una terrible, terrible masacre. Y de la destrucción final de lo que fuera Jerusalén. Unos siglos después, con otra revolución más, los judíos fueron deportados de Judea por los romanos. Les fue prohibida la entrada a la tierra para siempre.